Él es digno. Él es digno. Bueno, mis queridos compañeros, yo deseo en esta mañana compartirles también de un hombre, un personaje bíblico que hace referencia al sacerdocio de Israel. No sé si usted recuerda, pero dentro de la institución religiosa de los judíos habían los llamados sacerdotes. Hablamos alguna vez de los profetas, hablamos de los reyes, pero también algo hemos comentado de los sacerdotes. Dijimos que nosotros, delante de Dios, si tenemos un hogar, somos los sacerdotes del hogar. ¿Por qué? ¿Qué se les viene a la mente? Más o menos, ¿qué trae a su mente el hecho de que yo sea el sacerdote de mi hogar? Desde por ahí podemos deducir la palabra líder, por ejemplo, o representante. ¿Pero por qué? ¿Qué conlleva eso? Cabeza del hogar, responsabilidad. Muy bien, Miguel. Hay un problema en la escuela con el niño, hay una necesidad económica, la esposa, ¿qué hace? ¿El niño qué hace? Papá. Algo parecido ocurre con el sacerdote. Cuando el pueblo de Israel estaba constituyéndose como pueblo, y el Señor puso a Moisés para que sacara a su pueblo de la esclavitud de Egipto, a la derecha de Moisés, ¿quién iba? Hablamos de él. Aarón. Su hermano Aarón, muy bien. Y Aarón, les comenté que fue el primer sacerdote. El sacerdote habla o representa delante de Dios al pueblo. Eso es un hombre. Intercede de alguna manera por el pueblo. El profeta, dijimos en alguna ocasión, es el que habla de parte de Dios hacia el pueblo. Endereza tu camino, vuélvete al Señor, deja X, Y, Z pecado. Pero el sacerdote, Señor, ten misericordia. Traigo el holocausto, traigo el sacrificio, lo ofrendo por nuestros pecados, ten misericordia del pueblo. Y venía el pueblo, Señor, yo pequé con mis pensamientos, Señor, yo tomé la oveja del vecino, Señor, yo hice esto o aquello. Traía el corderito, la paloma, en ese tiempo recuerde que eran sacrificios, y el sacerdote recibía esa ofrenda y lo quemaban en el incienso, y lo quemaban en el holocausto, en el altar, y eran perdonados los pecados. El sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. ¿Sí? Por eso cuando vemos en la Biblia, muchas veces cuando Dios se refiere a las familias, habla de los cabezas, de los sacerdotes en sus hogares, porque representan a sus familias. Ahora yo le quiero hablar de un sacerdote en especial. Es el único que en la Biblia, luego del Señor, de Cristo Jesús, es catalogado como irreprensible. Escuchen, voy a ir a Lucas capítulo 1. Si estoy en el Evangelio de Lucas, entienda que estamos en el contexto de los Evangelios y estamos cerca o en la historia de Cristo, ¿no? Pero estamos en este momento en Lucas capítulo 1 para ver la vida de un sacerdote que como pocos, como él lo vieron. Escuchen. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hasta ahí. Solo con el hecho de poder escuchar que la Escritura describe a Zacarías y a su esposa como justos delante de Dios y como irreprensibles en cuanto a sus mandamientos y ordenanzas, ya es mucho que decir. Fuera de Cristo, yo veo palabras como esas en Samuel, el sacerdote Samuel. Veo palabras como esas en Job. Dios dijo de él, es irreprensible. Dios dijo directamente de él, es varón perfecto. Pocos personajes bíblicos son llamados irreprensibles, rectos, perfectos en los caminos del Señor. Zacarías, de buenas a primeras, dice, es un hombre justo y recto delante de Dios. Y no solo él, el sacerdocio de él, porque más que linaje, que es descendiente de Aarón, más que linaje, es su compromiso, su devoción. Y no solo de él, sino también de su esposa. Oye, imagínense cómo su testimonio, su fidelidad, su liderazgo influye en la mujer. Alguna vez hablamos de la mujer cómo influye en el hombre.
y se diga que no es al revés. El hombre es el que tiene que decidir en la casa, ¿seguimos así o cambiamos? ¿Nos conformamos con la mediocridad o mejoramos? Y la mujer se somete. Y eso desde el Génesis, discúlpeme. Más cae responsabilidad sobre usted que sobre la mujer. ¿O cómo fue el juicio en el Génesis cuando cayó Eva? Claro, tal vez el hombre astutamente quiso decir, no, la mujer que me diste, Señor, me tentó y yo comí y caí. Pero Dios juzgó al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue primero. Y Dios se le presentó al hombre y le dio instrucciones claras de cómo gobernar su creación, señorear sobre toda ella. El hombre tuvo el privilegio de ver a Dios y recibir de parte de él directamente las ordenanzas, las instrucciones. Y él tenía que transmitirlas a su esposa. Él era el responsable de que su esposa entendiera la magnitud de ser hijos de Dios, de andar en los caminos del Señor. Adán tenía esa responsabilidad. Por eso, una vez más, el sacerdocio, ser representante de la familia, tiene directamente mucho que ver con ¿qué? Con cómo usted influye, lidera el rumbo de su esposa y sus hijos. Entonces, el impacto del testimonio, de la vida, del servicio de Zacarías, contagió, por decirlo así, influyó en su esposa. Tanto así que la palabra no se anda con rodeos. Cuando vemos la historia de ellos, desde el segundo versículo dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Una familia irreprensible. Un sacerdocio correcto. ¿Sí? Pero la historia continúa. Dice que ellos no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Nada, es perfecto, ¿no? Pudieron ser irreprensibles, buenos servidores de parte de Dios. Su testimonio para con el pueblo, reconocían que ellos eran irreprensibles, pero ya eran de edad avanzada. Y no habían tenido hijos, no por su desobediencia, sino porque era estéril Elizabeth. Y la escritura es clara en describirlo, en decirlo. ¿Sabe por qué? Porque más aún para el contexto judío, y también el nuestro de alguna manera, cuando a alguien le va mal en algo, ¿cuál es el primer comentario? Se va a tener que andar en algo oculto, en algún pecado el Señor lo está juzgando. Así ocurre bastante en nuestro medio. Y el contexto judío, hasta cierto punto, era un desfavor, era una desgracia que un hogar no tuviera hijos. Pero la escritura es clara, no era pecado oculto, no era un juicio de parte de Dios, era simplemente que su hija, la hija de Dios llamada Elizabeth, era estéril. Ya no había pecado, no había juicio de parte de Dios por algo oculto. Pero mire lo que nos dice la historia bíblica. Aconteció, o sea, en el transcurrir del tiempo, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Andaba irreprensible, buscando de Dios. Seguía sirviendo en el templo, no como muchas personas que por ahí les va mal y ¿qué dicen? Ya no voy a la iglesia, ya para qué orar, ya para qué voy a estudiar la Biblia, si me está yendo mal. Dice la palabra que Zacarías, a pesar de, y ese de usted complételo, no tener hijos, tener una esposa estéril, ya soy anciano, me siento cansado, ¿sí? Voy a seguir sirviendo a Dios. Mire la fidelidad. En ese contexto, él dice las palabras, le tocó a él, durante el servicio, le tocó a él entrar al santuario. Esto, según la tradición religiosa del pueblo de Israel, era una vez al año. ¿Sí? Y lo hacía un solo sacerdote. ¿Y cómo lo hacía? Una especie de soguita se mantenía afuera mientras él entraba al santuario. ¿Saben por qué?
Porque si este representante de la familia llamada pueblo de Israel, recuerden que el sacerdote es eso, tenía un pecado, delante del santuario que simbolizaba la misma presencia de Dios, caía muerto. Entonces de la soguita, si estaba en pecado, iba a representar al pueblo en pecado, no se arrepentía antes de, se mantenía en su orgullo, caía fulminado dentro. Entonces, ¿qué pasa? Ya no se escuchaban unas campanitas que también tenían parte de su ornamento de vestimenta, ya la soga no se movía, pasaban los minutos, las horas, sácalo porque el sumo sacerdote murió. Alguna vez le he comentado que delante de la santidad de Dios, de la presencia de Dios, no hay ningún solo justo. Pero se le demandaba altas exigencias a aquel representante, al sumo sacerdote. Pero ¿qué ocurre en el santuario? No ocurrió esto que le acabo de decir. Gracias a Dios se mantiene la escritura en decir que él era irreprensible. Lo que ocurre es lo siguiente. Mire en su fidelidad de servicio que ocurre. Cuando él entra al santuario, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. A Zacarías, pues no. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. No sé usted qué piensa, pero quiero animarle con esta palabra. Porque si Zacarías, estando a cuentas con Dios, y a pesar de no tener la bendición de un hijo, y le vuelvo a enfatizar, dentro del contexto de las familias judías, el no tener un hijo era algo muy grave. La gente lo identificaba con algún pecado, el no darle el prole o descendencia a una familia. Pero aún así, dice la escritura, y el pueblo lo reconocía, Zacarías y su mujer eran irreprensibles, eran buenos servidores de parte de Dios. Y no cualquiera era escogido para ser representante del pueblo y entrar una vez por año como sumo sacerdote al templo, al santuario. Zacarías lo fue escogido. Y él no se puso, como les vuelvo a decir, no se puso a quejar, a reprochar, a decir ya no voy a buscar de Dios porque Él no me escucha, Él no complace el deseo de mi corazón de tener un hijo, yo no le pido algo malo, le pido algo bueno y no me lo complace. Él siguió sirviendo a Dios, siguió buscando de Dios, hasta que llegó el momento en el cual, ¿qué dice la escritura? Se le apareció el ángel y le dijo: Zacarías, no temas, porque cualquier manifestación de parte de Dios, como lo conversamos la semana pasada con Isaías, trae temor. ¿Por qué? Porque, repito, no hay quien vea a Dios y viva. O sea, el temor es que por nuestro pecado seamos juzgados en ese momento y caigamos al piso sin podernos levantar nuevamente. Pero no fue así. El temor de Zacarías al ver el ángel fue calmado con las siguientes palabras del ángel: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ahora, lo que sigue a continuación es mayor bendición que tener un hijo. Lo que sigue a continuación es más grande que el hecho de decir: ya, ok, tendré hijos, tendré descendencia. Mira lo que dice el Señor, o la palabra del Señor con respecto a este hijo. Muchos se regocijarán de su nacimiento. Punto y coma. Escuchen. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel, del pueblo de Israel, se conviertan al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Había una profecía de parte del Señor que antes de que venga el Salvador, el Mesías, vendría Elías a preparar el camino. Elías fue uno de los mejores profetas de su tiempo. Fue uno de los que más hizo señales sobrenaturales. Pero había muerto. Perdón, no había muerto. Alguna vez hablé de él con ustedes. Él fue levantado.
nunca conoció muerte. Solamente de Enoc y de Elías se dice que no conocieron muerte. Ahora, muchos pensaban que iba literalmente él a volver para anunciar que vendría el Mesías. No fue así. Juan, el hijo de Zacarías, dice la escritura que él vendría con el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué quiere decir eso? Que el espíritu de Dios que reposó sobre Elías iba a reposar sobre este niño. Su unción, su poder, su autoridad iba a reposar sobre este niño. Y este niño era el antesala de la venida de Jesucristo. En Lucas capítulo 1 se habla de Zacarías y de su hijo. En Lucas capítulo 2 se habla de María y de Jesús. Cómo entró aquí por medio de la operación del Espíritu Santo. Dicen gran familia, desde parte de María y Elizabeth. Pero el tema es que sobre este niño, que humanamente era imposible que nazca, porque los padres eran ancianos, el Señor escogió en él depositar el espíritu de Elías para dar cumplimiento a esta profecía. Entonces, recuerde eso. La bendición de Zacarías hizo que, primero, contra todo pronóstico natural de edad avanzada o de infertilidad de su esposa, concibiera. Tendrás un hijo, que será llamado Juan, y sobre él reposará el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino al Señor. Este fue el mensaje delante. Ahora, quiero, como siempre, darle esa parte de la historia del personaje en la que podemos ver que no todo es perfecto, que no todo es bendición. Escuchen, dijo Zacarías al ángel después de haber escuchado su pronunciamiento: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se cumpla, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. He ahí el problema. Nosotros muchas veces podemos escuchar una palabra de parte de Dios, podemos entender que Dios nos está hablando a nuestro corazón, pero nos endurecemos y no creemos. Cuando él pregunta al ángel, cuando él le pregunta: ¿y cómo será esto? Pues yo soy viejo, mi mujer es vieja, mi mujer es estéril, ¿cómo va a suceder esto? Ahí estoy poniendo a evidencia mi duda, mi falta de fe. No fue así con María. María hace algo parecido cuando el ángel se le aparece y le dice que va a concebir al Hijo de Dios. Ella pregunta también algo parecido: ¿cómo será esto? Pero su pregunta no es por incredulidad, sino por juicio elemental. Lo que hace ella es decirle: ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón, yo soy virgen. Por eso es que el Señor no la juzga. Pero a Zacarías, que era un hombre espiritual, un hombre irreprensible, un hombre que andaba en los caminos rectos del Señor, cuando pregunta esto, él sí pregunta con duda. Él sí pone evidencia su incredulidad. Y Dios lo juzga, Dios lo hace quedar mudo hasta el día que nace Juan. El que se acerca a Dios no creyendo que le hay, no lo va a encontrar. Es pecado. ¿Ya? Y una vez más caemos en el juicio de Dios, reconociendo que todo hombre ha pecado. Recuerde que cada vez que estudiamos un personaje bíblico, estamos viendo a la luz de la palabra que a pesar de que son hombres que Dios los ha alabado, que Dios los ha exaltado, hombres con dignidad, hombres que entran en el cuadro de Hebreos 11, de los hombres de la fe, a pesar de su buena reputación, algo hay que nos enseña de su vida con respecto al pecado. No hay uno, dice la Escritura, no hay ni uno solo bueno que realmente busque a Dios. Todos nos desviamos y aún fuimos descarriados como las ovejas sin pastor. Por eso la Escritura me enseña que el Señor vino. Si hubiera habido un solo justo,
en vano vino Cristo, pero el Señor vino por las ovejas descarriadas. Y me encanta cuando dice esa palabra delante de los fariseos, de los escribas que se creían muy justos. Yo vine por los enfermos, no por los sanos. Si no podemos reconocer delante del Señor nuestra necesidad, nuestro pecado, el Señor no va a glorificarse, no va a manifestarse con su perdón, con su renuevo, con su espíritu, con el regalo de la vida eterna. Pero si yo reconozco delante del Señor mi maldad, cómo he ofendido, cómo he pecado, el Señor va a ser justo y misericordioso para perdonar, restaurar y levantar, sanar. El sacerdote Zacarías nos da un ejemplo de eso. Si usted recibe una palabra de parte de Dios, más que preguntarle, Señor, ¿cómo va a ser esto? No lo creo, Señor, ¿cómo va a ser? Dime cómo va a ser, porque si tú me dices, yo no lo creo. También dígale, Señor, auméntame la fe, como dijeron los discípulos. Aumentanos la fe. Ayúdame a caminar en fe. Ayúdame a esperar cómo tú lo vas a hacer. ¿Sí? Es la única manera que vamos a poder ver la gloria de Dios. Yo lo animo a que usted pueda en esta hora darle gracias a Dios por lo que tiene y que le ayude, le pidamos en oración que nos ayude a aumentar nuestra fe para seguir adelante, buscando de Él, esperando en Él, orando, aguardando la promesa, aguardando la bendición. Pues Dios no es infiel y justo para deshonrar a aquellos que lo honran. Si usted está honrando a Dios, si usted anda como Zacarías y como Elizabeth, su esposa, irreprensible, buscando de Dios, orando, obedeciendo, oiga, la bendición va a venir, va a llegar en el momento y en la manera de Dios. Vamos a orar. Vamos a hacer. Padre, toda gracia, toda verdad, una vez más te alabamos, Señor, porque tú eres el único bueno, el único justo, Señor. Por eso, Padre, tú muriste por nosotros, los injustos, los pecadores. Dice tu palabra que tú viniste a la tierra para eso, para dar tu vida justa por los injustos, Señor. Gracias, mi Señor, por venir a rescatarnos y gracias también por dejarnos hasta el presente esta escritura, esta Biblia, esta palabra tuya, Señor, que nos recuerda que a pesar de que ha habido grandes hombres de fe, de virtud, de obediencia ante ti, siempre ha habido algo amputable, algo que podemos decir con respecto a sus falencias, a sus debilidades, a sus pecados, Señor. También la Escritura me enseña que tú, Padre, fuiste tentado en todo, pero sin pecado, para poder ser constituido un sumo sacerdote, apto, aprobado, que podía interceder por nosotros, porque fue probado en todo, pero no pecó. Usted, Señor, estando en un cuerpo como el nuestro, pudo mantenerse en santidad para poder ser también nuestro representante. Gracias, mi Dios, por eso. Porque tú sabes lo que sentimos cuando somos tentados a pecar de cualquier manera, Señor. Tú también lo fuiste. Tentado en todo, pero sin pecado. Gracias, mi Dios, porque no te conformaste con gobernantes de los cielos, sino que quisiste tomar nuestro lugar, tomando un cuerpo humano y poder sufrir lo que significaba ser tentado. Gracias, Padre, porque de esa manera puedes tú hoy y siempre identificarte con nuestra humanidad y ayudarnos en medio de las debilidades. Gracias, Padre de la gloria, también por el privilegio, Señor, de poder tener este tiempo. Queremos que te exaltes, que te glorifiques en medio de nosotros, que nos ayudes a conocerte, porque la palabra nos enseña que en el conocerte se halla la vida eterna. Gracias, Señor, por el privilegio de estar cada uno conociéndote, Padre. Gracias también porque a pesar de nuestras dificultades, nuestras dolencias, tú te estás glorificando y nos estás enseñando. Bendice nuestros hogares, por favor, nuestras esposas, nuestros hijos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser también buenos sacerdotes, a dar un buen ejemplo para que nuestras esposas y nuestros hijos también puedan buscarte, también puedan depender de ti, puedan despertar en fe, Señor, y recibir también de tu parte la bendición que significa en tus caminos. Ayúdanos en medio de los quehaceres del hogar, ayúdanos, Padre, en sus estudios, que no les falte sabiduría, Padre, de lo alto, para poder conducirse en rectitud delante de ti. Señor, una vez más, gracias, porque sabemos que tú nos cambias, y como dice la palabra, la buena obra que has empezado en cada uno de nosotros, tú la llevarás a su feliz culminación en el día de Cristo Jesús. Y es en Él, Señor, que te alabamos y te damos las gracias, y te pedimos que nos sigas hablando de cada forma que tienes, muy particular en nuestras vidas. Háblanos y enséñanos a andar en tus caminos con rectitud de corazón. Y permítenos ver y conocerte a cada paso que damos. Ayúdanos a ser cada día más como tú.
Te lo pedimos y agradecemos en el único nombre en el cual se doblará toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios me bendiga, chicos. Que tengan un buen día de trabajo.